El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentan Halcones al Aire. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Halcones al Aire. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y agradezco el espacio que nos otorga el Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur a través de la 99.1 de FM y la 1050 de AM, la radio de Sud California, la señal que nos une. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de que se encuentre con nosotros el profesor José Antonio Márquez Castro. Él es profesor retirado ya de algún tiempo, y también es periodista y bueno, ha tenido varias incursiones también en la escritura. Y bueno, justamente el día de hoy ha venido a hablarnos acerca de su libro más reciente, Los años románticos de la aviación sudcaliforniana. Y bueno, yo antes que otra cosa, pues le doy la bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Aquí estamos a sus órdenes. Le agradezco a usted el tiempo para hablarnos acerca de esta obra, como bien les comentaba hace unos momentos, su obra más reciente. Y bueno, yo quiero leerles una breve semblanza del profesor. Él es José Antonio Márquez Castro, nació en San Bartolo, Baja California Sur, un 20 de septiembre de 1949. Hijo de maestros, vivió su vocación en la enseñanza por 22 años. Egresado de la Escuela Normal Urbana de la Ciudad de La Paz, de donde se graduó como maestro de educación primaria, y de la Escuela Normal Superior de Oaxaca, en la que cursó la especialidad de lengua y literatura, lo que le permitió laborar a nivel media y superior. En 1983 inició su camino en el periodismo cuando fundó y dirigió la revista Horizonte. Desde entonces ha sido colaborador en distintos medios de comunicación, en el periódico El Sud Californiano, Diario Peninsular, El Forjador y BCS, en el noticiero El Valle Informa de radiodifusora XCBCD y corresponsal en Comondú de los noticiarios de Promomedios California, Panorama Informativo y Notimedios. A partir del año 2000 se ha dedicado a documentar la historia del Valle de Santo Domingo, donde radica desde hace ya algunos años. A través de entrevistas con los protagonistas de su fundación, fotografías, libros, periódicos y otros materiales, ha logrado un acervo histórico, lo cual se ha consolidado en diversas publicaciones, algunas de ellas por medio del Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Baja California Sur. Desde siempre ha cultivado una afición por la aeronáutica que lo ha convertido en un conocedor de cuanto tiene que ver con las aves de acero, coleccionando piezas de modelismo, revistas especializadas y relatos históricos. Actualmente, entre los azares de la vida de jubilado, realiza una actividad empresarial constante, así como las labores de esposo, padre y abuelo. El tiempo le ha llevado a arrastrar el lápiz mágicamente en su pasión por la literatura, combinando la ficción con la realidad para dar pie a relatos de la vida sudcaliforniana. Y bueno, nuevamente le doy la bienvenida en este espacio, justamente para hablar de esta obra, Los años románticos de la aviación sudcaliforniana. Y como bien comenta un poquito esta breve semblanza, pues usted tiene afición por lo que es la aviación, y en eso me voy a enmarcar en la primera pregunta. ¿Cómo surge este libro? ¿Por qué hablar de la aviación? Ya tenemos este antecedente que es una pasión que tiene usted, pero ¿nos pudiera hablar un poco más a fondo de esto? Bueno, el tema de la aviación es un tema que tiene su relevancia, tiene su público, tiene sus aficionados. No solamente la gente vinculada a la aviación por una actividad directa como los pilotos o la gente que trabaja en una línea de aviación, o que esté trabajando en una fábrica o sea dueño de un avión, sino que hay gente, mucha, que tiene la afición por la aviación. Niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Y es una muestra clara porque hay muchas publicaciones dedicadas a la aviación en México, en el DF y en Estados Unidos. Y hay páginas en la red especializadas, unas en accidentes de aviación, otras en aerolíneas, otras en historia, otras en novedades, otras en fin,
en cuestiones de tecnología, y hay, inclusive hay la aviación de aviones ultraligeros para aficionados, que no necesitas una licencia de piloto. Hay empresas que venden modelos de aviones para armar para la gente que le gusta. O sea, hay todo un mercado. Uh-huh. Pero más que la cuestión de un mercado, lo que a mí me condujo a elaborar este trabajo fue, primero, mi afición. Desde chamaco me gustaba ver los aviones en La Paz y me interesé y comencé a meterme en ese mundo. Y pues ahí fui documentándome, fui coleccionando fotografías, textos de periódicos, novedades, itinerarios, todo lo que estaba a la mano lo fui guardando. Entonces fui redactando partes del texto con el afán de un día escribir algo, porque hay también personas que escriben de la aviación, lo he visto en las redes sociales, y a veces lo hacen porque les gusta, pero no están documentados. Entonces, aquí lo que yo hice sí es un trabajo que tiene sustento, que tiene bases, que tiene información que puede corroborarse. Y comencé a elaborar los trabajos. Tengo mi corrector de estilos, un joven profesionista de La Paz, que al final me estuvo motivando para que le diera forma y lo terminara, y fue él quien me editó el libro. Y ya al último sí me apuré porque me faltaban algunos textos, porque aquí en este trabajo habló pues de historia de la aviación en Baja California Sur. Habló de anécdotas relacionadas con la aviación, habló de accidentes relacionados con la aviación, habló de la aviación privada, de la aviación comercial, de la aviación militar, de la aviación agrícola. Habló de personajes que de alguna manera estuvieron siempre pendientes de hacer algo, como el general Francisco J. Mújica, que él siempre se preocupó por construir pistas de aterrizaje, por tener una línea que comunicara al macizo con Baja California Sur, de que hubiese los espacios para que esta industria se desarrollara aquí en aquel tiempo en el territorio, en el estado. Y hablo también de personajes que se vincularon a la aviación, personajes que son históricos, por ejemplo, Pinocho, no me recuerdo su nombre, Pinocho, el general, el capitán Avente, que fue un militar que fue de los primeros pilotos que llegaron, y otros pilotos que se vincularon a la aviación y que construyeron su propia empresa de aviación. Hay otros que por el tiempo que volaron, por ejemplo, Paz Paredes, un piloto que la propia compañía fabricante de los aviones Douglas DC-3, que son los que volaron más tiempo aquí en Baja California Sur, le otorgó un reconocimiento como el señor DC-3 por 40,000 horas de vuelo en este tipo de avión. Entonces, traté de tocar varios temas, todos relacionados con el mismo aspecto, y le puse el título de Los años románticos porque la aviación en sus principios fue, por decirlo de alguna manera, muy artesanal, ¿no? O sea, aviones que no tenían los instrumentos tecnológicos que se tienen ahora. No había un GPS, no había celulares, no había más que el radio que usaban de la torre al avión, pero se manejaban en principio más por señales físicas, por la orografía, por las islas, por las montañas, por rasgos definidos de la orografía que les permitían ubicarse, pero no tenían el GPS, que ahora es un instrumento que les ayuda mucho porque facilita los dirige más prácticamente, ¿no? Entonces,
en aquellos tiempos se manejaban así, visualmente. Y luego los aviones de hélice y de pistón pues producen mucho ruido, producen humo. Los grandes, los aviones de C-3, por ejemplo, encendían el avión, el motor, y generaba humo y hasta llamas, porque es normal, pero la gente de alguna manera se asustaba, ¿no? Se preocupaba. Y eso, y volar con instrumentos, con relojitos, con el radio, que sintonizaban el radio de una estación del punto de destino para que de ahí lo fuera guiando. Todo eso lo hizo pues como más rudimentario, pero más se disfrutaba más, pues, se disfrutaba más el vuelo, el viajar en un avión, era más emocionante. Era distinto. Esto que nos comenta, y me llama mucho la atención porque pudiéramos pensar, y a lo mejor por estar tan alejados, ¿no? Que a lo mejor no tendría tanta historia la aviación en nuestro estado, o que es muy reciente, o que es a lo mejor pues como la vemos, ¿no? Actualmente. Pero nos habla acerca de muchas, como de muchas formas, ¿no? De esta parte de lo comercial, de lo agrícola, de los pasajeros. Entonces, el libro habla hasta los años 70, ¿no? Ese es el tope de que hasta llega hasta ahí. Pero ¿en qué momento, en qué temporada comenzaron los distintos vuelos en distintas situaciones, comenzaron a llegar aquí a Baja California Sur? Bueno, Baja California Sur, por su configuración geográfica, casi somos una isla. En un principio, y lo digo ahí, desde el principio, las comunicaciones eran por mar, hacia el macizo continental. No había, hacia el norte no había carretera todavía, así que era una brecha. Entonces era más fácil viajar al macizo, cualquier población del Pacífico, en barco. Y ya cuando se hizo la carretera, bueno, pues la carretera nos unió con el norte, con Estados Unidos, pero fue hasta los 70. La comunicación aérea, como no había pistas de aterrizaje, inicialmente los primeros vuelos que llegaron fueron en hidroaviones. Aviones que, bueno, ya todo el mundo sabe que aterrizaban o amarizaban, ¿verdad? En el agua, ¿no? Entonces era la manera de llegar. Así llegaron, por ejemplo, el fundador de un primer hotel de Loreto, el piloto, que después constituyó una línea aérea y construyó un hotel y traía turistas, pero él llegó en un hidroavión porque él era piloto y andaba recorriendo el mundo. Entonces llegó a Loreto en un hidroavión. También una de las primeras líneas aéreas que intentó llegar a Baja California Sur, líneas aéreas occidentales y luego líneas aéreas mineras, una línea norteamericana y la otra de Durango, también usaron hidroaviones para llegar porque no había pistas. La primera pista que hubo... ¿Aproximadamente como en qué año? Fueron los años 30. Okay. En los años 30 fueron 34, 36 más o menos, cuando ya se intenta llegar. Pero no duraron mucho esas empresas. La empresa americana de líneas aéreas occidentales nomás duró 2 años y desapareció, y Líneas Aéreas Mineras se transformó después en Líneas Aéreas Mexicanas, la adquirió Aeroméxico y ya se transformó, ¿no? Pero esos fueron los primeros intentos. Hubo otros de acá de Baja California Norte que investigué, pero tampoco no tuvieron como éxito, no tuvieron permanencia, tal vez por la cuestión económica, no sé. Y el primer aeropuerto que se construyó fue en La Paz, fue una pista de tierra donde ahora está el Palacio de Gobierno. Desde el Palacio de Gobierno está el Hospital del Iste anterior, ahí por la Bravo, Isabel la Católica, hacia el sur,
abarcaba casi hasta la calle 5 de febrero, más o menos ahí estaba la pista. Ok. Entonces ahí aterrizaron. Acá por donde está el gobierno del estado. El gobierno del estado, okay. Sí. El gobierno del estado, el edificio del gobierno del estado, hasta las 5 de febrero, más o menos hasta un poco más hacia el cerro de donde está la secundaria Morelos, ¿no? Sí. De ese rumbo. Entonces ahí estuvo la primera pista. Ahí llegó ya la primera línea aérea formal que se mantuvo, que fue Aeronaves de México en 1941. Ellos comenzaron a volar de Mazatlán a La Paz. Nos empezaba a hablar de las principales rutas que conectaban al estado con otros lugares y bueno, yo quiero preguntarle cuáles eran estas rutas. ¿Cuáles eran estas rutas y también cuáles eran ahora sí que el motivo, ¿no? De conexión, si era solo comercial, si era para transportar pasajeros, etcétera, etcétera? Bueno, en 1941 se inicia la primera ruta aérea formal a Baja California Sur por la entonces Aeronaves de México con un avión DC-3, volaba de Mazatlán a La Paz. Luego se incrementó la misma empresa, la ruta La Paz, Mazatlán, Culiacán, La Paz y viceversa. Posteriormente, esa ruta se amplió de La Paz, Mazatlán, Guadalajara, México, y se fue incrementando poco a poco en los siguientes años en la medida que Aeronaves de México fue creciendo también. Cuando se inició la ruta de Aeronaves de México en 1941, esta empresa era pequeña, después adquirió otras compañías como Aerovía Reforma y Líneas Aéreas Mexicanas, y entonces incrementaron sus rutas y al mismo tiempo incrementó su presencia en Baja California Sur. De ahí en adelante, después de Aeronaves de México, vendría en 1947 y a partir de esta fecha comenzarían a llegar varias empresas, principalmente de Baja California Norte. La primera fue Aerovías Contreras, que volaba de Tijuana a Ensenada, Rosalía, Loreto, La Paz. Luego entró Líneas Aéreas del Pacífico, que se quedó con las rutas de Aerovías Contreras, y luego vino Trasmar de Cortés, que ya fue una empresa que su propietario vivía en Sonora, Mayo Obregón, pero tenía su base en la ciudad de La Paz. Y a partir de la ciudad de La Paz ya volaba a todo el noroeste, Guaymas, Hermosillo, Obregón, Ciudad Juárez, Chihuahua, y aquí en Baja California Sur, Loreto, Rosalía. Inclusive aquí, esa empresa en 1946 más o menos, cubrió la ruta La Paz, Puerto Cortés, Santo Domingo, Loreto, y posteriormente Santo Domingo, Rosalía. Era un vuelo de una vez por semana, un día de ida y otro de vuelta, y más que pasaje, el motivo era llevar correo, aunque también llevaba pasaje. Duró 2 años y no aterrizaba en Santo Domingo, porque en Santo Domingo no había pista. Aterrizaba en María Auxiliadora, en donde estaba la pista, pero en los itinerarios aparecía como Santo Domingo. Después de Trasmar de Cortés, cierra sus operaciones en 1961 y Aeronaves de México se queda con la ruta. Entonces Aeronaves de México comienza a cubrir esas rutas de Baja California Sur y la costa del Pacífico y hacia Baja California Norte. Son varias las empresas, casi todas de Baja California Norte, las que incursionaron aquí. De las empresas locales, pues tenemos Servicios Aéreos de 1960, Aerolíneas del Pacífico, que fue poco tiempo después, y finalmente Aerocalifornia, que fue una empresa que le dio presencia a Baja California Sur en México y en los Estados Unidos, porque creció muy rápidamente, tenía un buen servicio, aviones modernos, y se le dio presencia, pero también por la aviación es muy difícil. La competencia es muy grande, las empresas normalmente están
expuestas a los incrementos de los combustibles que se han dado periódicamente, entonces eso les ha causado problemas y muchas han desaparecido, como le pasó a Aerocalifornia. Pero es una empresa que voló aquí a Constitución, que nos daba servicio de aquí a Los Mochis. Sí, me llama mucho la atención y yo creo que también es como para valorar todos estos datos históricos, porque me llama la atención que tenían en las rutas que maneja y que hay aquí en el estado, estaba la presencia de Santo Domingo y María Auxiliadora, que dan bueno, o al menos es lo que yo percibo en esta parte, como la presencia de más personas, ¿no? En ciertos lugares que a lo mejor en este momento no vemos de la misma forma, pero que también son parte muy importante a la hora de contar la historia del lugar en el que nos encontramos, ¿no? En los años del 40 y tantos, pues el Valle de Santo Domingo apenas comenzaba. De hecho, pues teníamos el antecedente de Santo Domingo, del poblado de la época del gobernador Juan Domínguez Cota, pero nada más era el poblado Santo Domingo, una comunidad muy pequeña. Luego en el 41 llegan los sinarquistas, durante el gobierno del general Francisco J. Mújica, que formaron María Auxiliadoras en Plan de Caballos, que también fue una colonia que duró poco porque no tuvieron el apoyo oficial que se tuvo en el 49 y no creció tanto. Y entonces el Valle de Santo Domingo se inicia en 1949, prácticamente, que es cuando hay un proceso de colonización en base a unos decretos del gobierno federal, tanto para colonizar partes de la República como en el 49 para colonizar específicamente el Valle de Santo Domingo. Y entonces llega el primer grupo de colonos el 49. Entonces, el 40 y tantos o el 50 y tantos, no recuerdo, cuando vuela tras Mar de Cortés a María Auxiliadora, no había pista en Constitución. De hecho, la población era incipiente, eran grupos de colonos que casi todos se asentaban en sus ranchos, porque ahí tenían eso, lo indispensable. Solamente aquí en Constitución Insurgentes se agruparon más rápidamente. Entonces, donde ya había unos núcleos establecidos era allá en el norte. Era donde estaban más focalizados, donde había un lugar, un espacio donde llegaran los aviones. Entonces fue precisamente por eso llegaron allá. Ya después que se construyó el aeropuerto en Constitución, que Constitución creció, pues atrajo ya el interés de las empresas y del propio gobierno para establecerse aquí en Constitución. Pero en aquel tiempo no existía como tal, ¿verdad? Todo estaba en formación, la gente muy diseminada y muy poca, y no había tampoco la infraestructura. Entonces, por eso allá en el norte, donde ahí estaba, ¿no? De hecho, cuando se forma el valle, la única comunidad era Santo Domingo. Allá iban las comisiones oficiales que venían, llegaban a Santo Domingo, porque era el único lugar identificable. Los demás eran rancherías de una o de dos casas. Y luego se hizo María Auxiliadora al poco tiempo, cerca de Santo Domingo, como a 5 kilómetros, pero también con un núcleo de población no muy grande, pero era lo que había, ¿no? Pero era lo que más personas concentraba. Sí, lo que más se concentraba. Entonces, por eso allá. Y ya después, conforme pasaron los años, se fueron recorriendo hacia acá, hacia Constitución, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le llevó a usted tener esta información? O sea, es mucha información, son datos que pues es como de investigar mucho, de preguntar, de recopilar, porque incluso vienen fotografías, vienen datos de rutas, vienen algunas imágenes de periódico, un montón de información que son en un rango de tiempo amplio. Entonces, a mí me gustaría saber cuánto tiempo usted le tomó compilar toda esta información. Bueno, yo tengo desde que vi el primer avión, que estaba en sexto de primaria. Desde entonces comencé a reunir material de la aviación.
itinerarios, recortes de periódicos, fotografías. ¿Pensó que algún día lo iba a plasmar en algo así? No, nunca pensé que lo iba a hacer. Con el tiempo sí sentí la necesidad de hacerlo. Ajá. Y tenía el propósito, pero lo fui postergando por una cosa por otra, porque pues no solamente es juntar toda la información, sino darle forma, ¿no? Claro. Y ahí se lleva otro tiempo. Y, por ejemplo, ya a veces agarras un detalle, por ejemplo, en la aviación privada, que no lo tenía contemplado, pero vi que el Hotel Buenavista subió una información de su fundador y que encajaba con mi trabajo. Entonces la guardé y hablé al Hotel Buenavista para pedir autorización para publicarla, para tomar de eso. Y sí, tomé las fotografías y parte de la información. Y entonces me fui a Loreto, que también son comunidades que se formaron a principios de los 50. Mulegé, el Hotel Serenidad, que tiene su hotel, su pista, y es un norteamericano el dueño. El Loreto, también tiene, el fundador fue un norteamericano, tiene su pista. Bueno, había una pista en Loreto antes que hicieran el aeropuerto, y tenía su ruta, su empresa de aviación que traía turistas de Estados Unidos. El Hotel Buenavista se formó igual por un piloto que llegó ahí, le gustó, formó su hotel y traía gente de Estados Unidos. Y luego otras personas que no fueron pilotos, pero que estaban vinculados, formaron el Hotel Cabo San Lucas, que ahí tuvo mucha fama. Llegó Ernest Hemingway, llegó Frank Sinatra, llegaron otros políticos y presidentes de Estados Unidos, expresidentes de Estados Unidos y escritores y artistas ahí, cuando todavía esto era en los años 50. Y en La Paz, el Hotel Los Arcos, que lo fundó otra persona, pero lo compró uno de los Coppola, que era piloto de Tramar de Cortés, y que él vinculó también la aviación con el turismo y el hospedaje, ¿no? Entonces todo eso lo retomé al último, que encontré por ahí el hilo y la información, y eso ya hubo que recogerlo finalmente, ¿no? Y una fotografía que yo tenía por ahí guardada del Hotel Serenidad, que es de los años también aquellos. Bueno, sin duda, un cúmulo de información que, como usted bien dice, darle la forma, encontrar el hilo en el cual conecte todos estos datos importantes de un municipio a otro y que den cuenta de este tema tan importante e interesante, que pues tiene que ver, a final de cuentas, con cómo nos conectamos hacia otros lugares de México y pues del mundo, ¿no? Entonces, pues yo quiero darle las gracias por venir a hablar de este tema, por venir a hablar acerca de este libro. Coméntenos cómo se adquiere, el precio ya dice aquí, pero igual nos lo comenta dónde podemos encontrarlo y nada más algo breve para finalizar. Bueno, la primera edición prácticamente se agotó. Estamos trabajando ya en la segunda edición. Se vende en la librería del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano y en la Casa del Libro, ahí a un lado del Museo de La Paz, en 5 de febrero y Altamirano. Digo, en 5 de mayo de Altamirano. Ahí al fondo, ahí se vende el libro. Y también afuera de la librería que está en lo que era el antiguo Palacio Municipal, enfrente del CIRS, ahí en la 16 de septiembre, ahí lo están vendiendo también. En Educal, ¿perdón? Sí, ahí yo. Y pues yo los invito para que lo adquieran y lo lean, lo van a disfrutar, porque no es un libro técnico, es un libro que tiene de todo, ¿no? Esos lugares que nos menciona donde lo pueden encontrar están en La Paz, ¿verdad? Sí, en La Paz. ¿Aquí en Ciudad Constitución? Aquí en Zaragoza y Guadalupe Victoria. Muy bien. La casa de ustedes, ahí está en la oficina, la puertita que tiene muchos colores, ahí lo pueden localizar. Adquirir, Ok, bueno,
yo no me queda más que volverle a agradecer el tiempo que se dio, el que estuviera el día de hoy con nosotros aquí en Halcones al Aire, hablándonos acerca de su libro Los años románticos de la aviación sudcaliforniana. Como comentaba el profesor, pues lo pueden encontrar tanto en la ciudad de La Paz como aquí en Ciudad Constitución. Ya la edición está prácticamente agotada, pero se está trabajando en una siguiente. Y bueno, también le agradezco el espacio que nos otorga el Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur a través de la 99.1 de FM y la 1050 de AM, la radio de Sud California, la señal que nos une. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentaron Halcones al Aire.